En esta clase entonces daremos un panorama Comencemos entonces por definir el flujo vaginal. Es un síntoma inespecífico que significa que la gran mayoría de las veces no se debe a una enfermedad o patología especial y es muy común. Se trata de un aumento de secreción producida por las paredes vaginales, el cuello y la vulva, y que es de volumen variable. Y como se dijo, las causas suelen ser muy diversas, pero no suelen deberse a patologías severas. Hay algunos casos de flujo, como flujos sanguinolentos, escasos o a veces algo malolientes y sanguinolentos, que pueden deberse a infecciones en el cuello u otras partes del aparato genital, como clamidia, gonococcea, pero donde el síntoma prevalente o más importante no es el flujo, sino los dolores pelvianos, el malestar, eventualmente el síndrome febril. El flujo del que habitualmente hablamos suele ser un flujo que no va acompañado de ninguno de estos síntomas. La manifestación del flujo es evidentemente que la mujer percibe humedad en el vestíbulo, es decir, en los genitales externos, y también se puede comprobar objetivamente porque las prendas de ropa interior o los protectores en la actualidad están húmedos. Vale la pena entonces, para comprender mejor, explicar brevemente algunos aspectos de la fisiología vaginal. La vagina está, y el cuello del útero, revestido por un epitelio pavimentoso estratificado. Este epitelio, en sus capas superiores, es muy rico en glucosa. La flora más importante que puebla la vagina son los bacilos de Döderlein, en este momento llamados lactobacilos, debido a que, al actuar sobre ese epitelio pavimentoso rico en glucosa, origina que haya en la vagina un pH ácido, que es el necesario para que la fisiología vaginal funcione perfectamente. Este pH a su vez hace que la flora microbiana fisiológica, compuesta por aerobios, anaerobios, hongos, se encuentre en equilibrio que, como veremos, a veces se rompe por distintas razones y da manifestaciones cuyos síntomas son el flujo y las eventuales molestias que puede ocasionar. Hay que tener en cuenta que no todos los flujos vaginales son anómalos. Hay flujos que son fisiológicos. Hay un ciclo vaginal para el flujo, ya que en el postmenstruo inmediato aparece alguna secreción no muy abundante, más bien espesa, debido a que hay un pH alcalino luego del pasaje de la sangre menstrual por la vagina. Esto se asemeja a un flujo fisiológico también que hay en la prepubertad. Hay un flujo debido a la secreción cervical, moco cervical, que tiene las características de un moco transparente, abundante, acuoso, y que puede aparecer o suele aparecer en las épocas preovulatorias y 24 o 48 horas después de la ovulación,
desaparece. Y hay un flujo fisiológico en el premenstruo que es blanquecino, algo más espeso, no demasiado, generalmente sin olor y que no da síntomas, y que se debe a un predominio de las cándidas vaginales, pero no por eso se convierte en patológico. La aparición de la menstruación hace desaparecer estos desequilibrios y recomienza entonces el ciclo. Hay otras circunstancias donde el flujo es fisiológico, como en el embarazo, por el aumento de progesterona y la congestión de la vagina. Esta circunstancia del aumento de la progesterona, que ocasiona modificación en las paredes vaginales y predominio de las cándidas asintomáticas, es similar a lo que sucede en el premenstruo, donde también predomina la progesterona. Y el otro flujo fisiológico es el aumento de secreción de las paredes vaginales durante la excitación sexual que lubrican las paredes de la vagina para tener una mejor relación. Veamos entonces cuáles son los motivos de consulta, es decir, las molestias en el aparato genital externo que motivan el pedido de ayuda. Estas molestias en el aparato genital externo se denominan en el lenguaje médico vulvovaginitis y suele ser lo que muchas veces originan molestias que vale la pena aliviar lo antes posible. Como se puede ver, todas estas, prurito, picazón, ardor vulvar, ardor al orinar, mal olor en los genitales externos, dolor al tener relaciones sexuales, pueden suceder con flujo vaginal o sin flujo vaginal. No siempre este existe y no siempre este es la causa de estas molestias. Prurito, es decir, picazón, es un motivo de consulta frecuente. Las causas pueden ser múltiples, desde alergenos, vehiculizados por protectores, jabón, ropa sintética en contacto con los genitales y también por flujos anormales como venenos. Lo mismo sucede con el ardor en los genitales externos, que puede ser espontáneo o únicamente en el momento de la relación sexual. El ardor vulvar espontáneo muchas veces está asociado a la picazón y también puede deberse, como dijimos recién, a alergenos diversos y también a flujos anormales, digamos patológicos, que pueden ocasionar este malestar. El ardor en el momento de tener relaciones sexuales suele estar asociado al dolor en el momento de la relación sexual, o bien puede manifestarse por los mismos motivos que el ardor espontáneo, como hablamos recién, pero solamente en la relación sexual. El ardor al orinar se puede distinguir si se trata exclusivamente de un malestar en los genitales externos o si el origen es urinario. Esta distinción se puede hacer haciendo algunas preguntas. En el ardor de origen urinario, usualmente están asociados otros síntomas. Origen urinario me refiero a cistitis, denominada disuria urgencia, y esos síntomas son orinar con mucha frecuencia, tener la sensación de que al orinar no se ha evacuado toda la vejiga y hay que volver
hacer fuerza para evacuarla. Eso se denomina tenesmo vesical o tenesmo urinario. En cambio, el ardor miccional al orinar, vinculado solo a los genitales externos, sucede cuando la mujer orina cada 2 horas, 3 horas, 4 horas, como suele hacerlo, y cuando el chorro miccional pasa por los labios, produce ardor. Ese ardor entonces es un ardor que está emparentado con este ardor y no tiene nada que ver con el aparato urinario. Mal olor en los genitales externos se refiere al mal olor que percibe la mujer. Estos son síntomas y referencias que hace la consultante. No se refiere a mal olor que sí en el examen uno puede percibir. Efectivamente, hay flujos o alteraciones de la fisiología vaginal, una patología que se denomina vaginosis bacteriana, uno de cuyos síntomas suele ser el mal olor en algún momento. Veremos más adelante esta condición. Pero otras veces, debido a que el mal olor es una percepción personal, muchas veces no se objetiva ese olor al examinar los genitales externos, y es posible que se trate de una mayor sensibilidad de esa mujer en ciertas circunstancias ante el olor fisiológico que tienen los genitales. Los genitales no tienen el mismo olor que otras partes del cuerpo. Tal como se explicó en la clase 3, el dolor al tener relaciones sexuales se debe a que en el momento de la penetración los músculos de la entrada de la vagina, del introito y que la rodean como un anillo, se contraen en lugar de relajarse, y que esta contracción es totalmente inconsciente e involuntaria. Cuando estos músculos están contraídos y de todas maneras se mantiene la relación sexual, el intento de penetración o la penetración son dolorosos. Este síntoma no se origina como los otros en aspectos alérgicos, irritativos, flujo, aunque a veces también puede estar asociado a ellos. Y como dijimos, el flujo vaginal puede existir o no existir ante todos estos tipos de molestias. Veamos ahora en forma breve los 3 tipos principales de flujo. Uno de ellos es la candidiasis, hongo, micosis. Habitualmente se llama cándida, aunque no siempre la cándida albicans es el hongo productor. Los síntomas son muy típicos, e incluso conversando con la mujer que padece este malestar, uno ya puede hacer el diagnóstico. Aparece el flujo antes de la menstruación, una semana, a veces 10 días, 5 días antes. Hay picazón, muchas veces muy intenso y muy desagradable, y las características del flujo es que es cremoso, semejante a quesos, ricota, un yogur espeso, etc. Y si uno pregunta, muchas veces va a encontrar como antecedente más o menos inmediato el uso de antibióticos por algún tipo de patología. Como dijimos antes, en el embarazo es común que haya un flujo blanquecino, lechoso, pero sin llegar a dar sintomatología ni tener estas características intensas.
pero las condiciones de las cuales hablamos, la modificación del medio ambiente vaginal, puede hacer que proliferen las cándidas y haya flujos específicos micóticos que deban ser tratados. También en la diabetes suele o puede haber flujo vaginal micótico. A menudo el flujo vaginal de estas características, que es resistente al tratamiento, puede ser el primer síntoma de una diabetes y hay que prestar atención a las recidivas permanentes si no se hizo todavía un diagnóstico o una investigación de esta enfermedad. El tratamiento de la candidiasis es muy sencillo. Se puede usar por vía local, vaginal, óvulos o cremas que suelen contener estos tipos de antibióticos antimicóticos, el miconazol, el clotrimazol y el isoconazol, o bien el uso de fluconazol oral o la vía oral y la vía local asociados. En estos tiempos se recomienda una dosis de 300 de fluconazol, ya que se ha visto que las cándidas han desarrollado resistencia durante todos estos años en que se ha usado fluconazol a una dosis única de 150. El otro flujo típico es la tricomoniasis. También aquí muy a menudo, simplemente hablando con la mujer que tiene estas molestias, uno puede hacer el diagnóstico. Suele aparecer en el posmenstruo a la inversa que la candidiasis, produce ardor en los genitales externos y no suele producir picazón, y el flujo es amarillento, verdoso y efectivamente a menudo es maloliente. Como se lo considera de transmisión sexual, el tratamiento debe ser efectuado por la pareja para obtener mejores resultados. Hay algunos autores que consideran que las tricomonas, la pequeña cantidad de tricomonas, existen en la flora vaginal en forma fisiológica y que ocasionalmente podría haber una tricomoniasis sin que haya habido un contacto sexual. Este no es el consenso habitual. A menudo es difícil proponer este tratamiento de la pareja con la idea de que esto puede originar conflictos. Es bueno establecer que en el hombre la tricomoniasis, en la gran mayoría de los casos, es asintomática y que entonces, si solo se trata a la mujer, esta se va a volver a contaminar. Yo no insistiría en el hecho de que puede haber terceros involucrados, tanto de uno u otro lado, simplemente que existe el parásito en la mujer, y si existe en la mujer, existe en su pareja, y no entrar a dilucidar de dónde vino. Y este tratamiento, para ambos, en lo posible simultáneamente, se realiza con metronidazol o bien con tinidazol. La vaginosis bacteriana es el tercer tipo de flujo específico del que hablábamos. Y es producido por bacterias saprófitas habituales habitantes de la vagina. Más importantes, la Gardnerella vaginalis, antes llamada Haemophilus vaginae, y distintos grupos de bacterias anaerobias. No se conoce
la razón por la cual aparece este tipo de flujo, es decir, el motivo por el cual el lactobacilo y su actividad es desplazada y predominan este tipo de bacterias, en este caso, dando los síntomas que veremos más abajo. Está claro que no es de transmisión sexual, aunque se ha visto que las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales suelen tener vaginosis con más frecuencia. También esto sucede en aquellas mujeres que usan duchas vaginales o lavados vaginales. En este caso se puede entender que esta actividad puede alterar el equilibrio de la flora vaginal normal y producir este tipo de anomalías. Y esta conclusión es bueno tenerla en cuenta para considerar que muchas veces es excesivo o abusivo el tratamiento vaginal de distintas manifestaciones sin un diagnóstico más o menos preciso, ya que el exceso de uso de cremas, óvulos, puede también producir una alteración de la fisiología habitual y del mecanismo de autopreservación que tiene un órgano como la vagina. La vaginosis se manifiesta por un olor desagradable, muchas veces a pescado, y que suele ser notorio para muchas mujeres luego de las relaciones sexuales. A veces, y no siempre, a veces, hay un flujo blanco grisáceo escaso y a veces con ardor o picazón. Como dije antes, rara vez se considera la transmisión sexual y no está en la categoría de enfermedades de transmisión sexual. Y el tratamiento puede ser tanto oral como local, ya sea con metronidazol o con clindamicina. Y reitero la necesidad de no excederse en tratamientos locales, ya que eso no permite que la flora normal, verbigracia, especialmente los lactobacilos, proliferen y mantengan fisiológicamente el equilibrio. Como se dijo al comienzo, uno de los objetivos principales de esta clase es transmitir la metodología que es conveniente usar para brindar en forma lo más rápida y sencillo alivio a las mujeres que consultan por molestias de vulvovaginitis o de flujo. Tanto esta diapositiva como la siguiente, que muestran cómo es conveniente hacer los tratamientos, están como documentos en anexo al curso en el sector donde están los documentos para leer. Estas medidas, cuidados higiénicos durante 3 a 5 días en general, son tanto o más importantes que tratamientos médicos. Se recomienda no utilizar jabón en estas circunstancias y en general no abusar tampoco del jabón con lavados frecuentes y solamente usar agua para aliviar tibia o fría para aliviar la picazón y el ardor en los genitales externos. Lo mismo usar un secador de cabello, el aire tibio o caliente o un paño de algodón apoyando sin frotar, no toalla, para evitar mayores irritaciones. No usar calzas, trajes de baño, ropa ajustada, ir en bicicleta. Es decir, todo aquello que se ajuste a la vulva y no
permita airear esa zona para evitar mayores irritaciones. A esto se debe agregar en la urgencia y como recomendaciones para siempre, usar solo ropa interior de algodón, ningún material sintético o mixto, lycra, nylon, etc., en contacto con los genitales. Usar jabón blanco, jabón de tocador, poco perfumado o preferentemente no perfumado. Tanto los colorantes, las anilinas, como los perfumes pueden ser causa o motivo de irritación. Y se recomienda también utilizar el jabón que se usa para la higiene para el lavado de la ropa interior. No lavar la ropa interior con detergentes en el lavarropa. No usar desodorantes íntimos que generalmente son perfumados y tienen spray, y tener cuidado con los protectores que tienen desodorantes íntimos. También aquellos que no tienen desodorantes tienen algún tipo de proceso químico y a menudo es conveniente cambiar de marca porque no sabemos si uno de las sustancias que impregnan el protector pueden ser causa de ardor o picazón. Y por supuesto no usar ningún tipo de desinfectante, Pervinox o Espadol, o como uno ha escuchado, alcohol o lavados con vinagre. Si hay ardor o picazón, lo esencial es lavar solo con agua y suspender los jabones que en general se utilizan. Como se ve, la línea general para evitar las molestias es reducir los factores externos que podrían irritar y permitir que se aireen los genitales externos, no usando ropa ajustada y ropa interior de algodón. Otra recomendación higiénica a tener en cuenta en forma habitual es no realizar lavados con jabón de los genitales externos no más de 2 veces por día. Hay que recordar que el jabón es un detergente y si se usa con demasiada frecuencia, las defensas naturales de la piel de los genitales se ven disminuidas y más propensas a estar irritables y dar síntomas como ardor o picazón. Veamos los tratamientos médicos generales para revertir en forma rápida y sencilla los síntomas. En primer lugar, el uso local, externo, por los 3 a 5 días que mencionamos, de cremas combinadas de uso externo, aquellas que se conocen y que son muy comunes, que están compuestas por antimicóticos, corticoides y antibióticos. En general, en pocas horas o en 24 horas, usándolas 3-4 veces por día, disminuyen rápidamente los síntomas. En mi opinión, lo que ahí funciona más rápidamente es el corticoide tópico y también los excipientes, que generalmente son de glicerina, vaselina, y consiguen aliviar los síntomas en pocas horas. Por otro lado, como muy a menudo, también en los consultorios médicos, no hay un diagnóstico específico, aunque la academia dice que se debe siempre medicar en forma específica, en la práctica a menudo los óvulos combinados con varias sustancias antimicóticas o con metronidazol o tinidazol consiguen muy buenos resultados en el 95% de los casos. Aquí se ven algunas de las combinaciones que hay en el mercado, como ser con miconazol como antimicótico
y metronidazol como antibiótico, o bien miconazol con tinidazol, o miconazol más metronidazol más neomicina más polimixina más centella asiática. No está muy clara las ventajas de antibióticos de muy pequeño espectro como estos dos o de la centella asiática, pero en la práctica se observan rápidamente mejorías, aún en los casos donde uno sospecha que se trata de una vaginosis bacteriana. Por supuesto, el otro antibiótico o antimicótico posible es la nistatina, aquí combinado con tinidazol, que a mi parecer ya no se comercializa, el clotrimazol como antimicótico, también junto con algunos antibióticos de no muy amplio espectro, pero junto con la nitrofurazoína. Y reitero los dichos en una diapositiva anterior sobre la vaginosis bacteriana, que estos tratamientos deben ser limitados, en lo posible no más de 6 días, que es lo más habitual, y evitar las repeticiones, ya que hay que preservar la ecología del medio vaginal, su homeostasis, y que luego de un tratamiento relativamente breve de una semana, en general se autocura y si se evitan los excesos terapéuticos. Reitero una vez más la invitación a participar en el foro de esta clase para discutir, preguntar, reflexionar acerca de este tema. Muchas gracias.